Ella dijo que te va a dejar porque ya no tienes dinero. La voz del niño se quiebra en el aire espeso de la sala, cada sílaba transportando un peso que ningún niño debería cargar. Sus ojos están hinchados, rojos como heridas abiertas, y las lágrimas siguen cayendo sin control por sus mejillas delgadas, trazando caminos húmedos sobre su piel pálida. Sus dedos pequeños se aferran a la camisa arrugada de su padre con una desesperación que habla de noches sin dormir, de secretos escuchados detrás de puertas cerradas, de un mundo adulto desmoronándose ante su mirada inocente que ya no puede permitirse la inocencia. El niño es delgado, casi frágil, como si la tensión de los últimos días hubiera consumido no solo su alegría sino también su sustancia física. Tiembla mientras sostiene la tela entre sus puños apretados, como si soltar esa camisa significara perder lo único sólido que le queda en un universo que se ha vuelto líquido, inestable, traicionero. El padre permanece sentado en el suelo de mármol italiano, ese mismo suelo que hace apenas 6 meses había sido instalado por artesanos traídos especialmente desde Carrara, pagados con la desenvoltura de quien nunca imaginó que los números en una cuenta bancaria pudieran simplemente evaporarse. Ahora ese mármol frío parece burlarse de él, reflejando con su brillo impoluto la caída estrepitosa de un imperio construido sobre cimientos que resultaron ser de arena. El hombre tiene el rostro hundido entre las manos, los dedos presionando contra sus sienes como si quisiera contener físicamente los pensamientos que amenazan con hacerle estallar el cráneo. Su traje de diseñador, que alguna vez representó poder y éxito, ahora cuelga sobre su cuerpo derrotado como un disfraz que ya no engaña a nadie. Las arrugas profundas alrededor de sus ojos cerrados parecen haberse formado en cuestión de días, no de años, como si el tiempo hubiera decidido cobrarse de golpe décadas de arrogancia y excesos. La mansión se extiende a su alrededor en un silencio sepulcral que amplifica cada respiración entrecortada, cada sollozo ahogado. Los techos altos con molduras doradas que antes parecían símbolos de logro ahora se ciernen sobre ellos como testigos mudos de la caída. Inmensas cavernas vacías donde el eco de la opulencia resuena con una cualidad fantasmal. Las lámparas de cristal cuelgan como lágrimas congeladas, capturando y fragmentando la luz de la tarde en miles de destellos que no aportan calidez alguna. Los cuadros de artistas reconocidos que adornan las paredes, inversiones cuidadosamente seleccionadas que alguna vez le hicieron sentir como un hombre de cultura refinada, ahora parecen observarlo con algo parecido al desprecio, rostros pintados juzgando al hombre que creyó poder comprar el respeto y el amor con la misma facilidad con que compraba obras de arte. Los muebles de diseñador están perfectamente colocados en sus posiciones estudiadas, cada pieza seleccionada por decoradores caros para crear la ilusión de un hogar cuando en realidad solo construyeron un escenario, un set de filmación para una vida que nunca fue real. El sofá de cuero italiano donde nadie se sienta por temor a arruinarlo. Las mesas de centro de mármol y bronce donde nunca hay huellas de manos porque nadie las toca realmente. Las alfombras persas auténticas que amortiguan los pasos hasta convertirlos en susurros, perfectas para una casa donde nadie habla realmente, donde las conversaciones importantes ocurren en tonos calculados o no ocurren en absoluto. Todo en este lugar fue diseñado para impresionar, para proyectar una imagen de éxito rotundo, pero nadie pensó en diseñarlo para que se sintiera como un hogar donde pudiera refugiarse un hombre roto y su hijo aterrorizado. El padre finalmente levanta la cabeza, y sus ojos encuentran los del niño. Lo que ve allí, ese amor incondicional mezclado con miedo absoluto, esa necesidad desesperada de que papá arregle las cosas como siempre lo hace, casi lo destroza más que cualquier noticia de bancarrota. El niño no debería estar viéndolo así. Ningún hijo debería ver a su padre desmoronado en el suelo, despojado de toda la armadura de confianza y control que los padres usan para proteger a sus hijos de la brutal verdad de que los adultos también están aterrorizados, también son vulnerables, también se equivocan de maneras catastróficas. ¿Qué dijiste? La voz del padre sale rasposa, casi irreconocible, como si las palabras tuvieran que abrirse paso a través de una garganta llena de cristales rotos. Pero sabe perfectamente lo que dijo el niño. Cada palabra quedó grabada en su mente con la permanencia de un tatuaje hecho con hierro candente. Pregunta porque necesita tiempo, unos segundos más antes de que la realidad de esas palabras se convierta en algo que debe enfrentar, antes de que lo abstracto se vuelva concreto, antes de que las sospechas que había estado empujando hacia los rincones más oscuros de su conciencia salgan a la luz y exijan ser reconocidas.
El niño se limpia la nariz con el dorso de la mano, un gesto tan infantil y desprotegido que hace que algo se quiebre dentro del pecho del padre. La escuché hablando por teléfono. Papá. En su vestidor. Pensó que yo estaba en mi habitación jugando, pero bajé porque tenía sed, y la escuché. Las palabras salen atropelladas ahora, como si hubieran estado esperando demasiado tiempo para ser liberadas, como si el niño hubiera cargado con este terrible secreto durante días hasta que el peso se volvió insoportable. Decía que ya no podía seguir aquí, que todo esto, hace un gesto amplio con su brazo delgado, abarcando la grandeza vacía que los rodea, ya no significa nada sin el dinero. Que él tiene más, que él puede darle lo que ella merece. Que tiene las maletas casi listas. Que solo está esperando el momento adecuado para irse. Cada palabra es una puñalada precisa, colocada con la exactitud involuntaria de quien simplemente reporta la verdad sin comprender completamente su devastador impacto. El padre siente como la habitación comienza a girar ligeramente, como el aire se vuelve más denso, más difícil de respirar. Por supuesto que había señales. Siempre hay señales. Los mensajes de texto que ella protegía con su cuerpo cuando entraba en la habitación. Las llamadas que tomaba en el balcón, con la puerta cerrada, hablando en ese tono bajo y urgente que solía reservar para él en los primeros días de su relación. La forma en que sus ojos ya no lo buscaban cuando entraba en una habitación. La frialdad progresiva de su lado de la cama, no solo física sino emocional, como si un glaciar hubiera comenzado a formarse entre ellos, creciendo centímetro a centímetro cada noche hasta convertirse en una barrera infranqueable. Pero él había racionalizado cada señal, la había envuelto en explicaciones convenientes. Está estresada por la situación económica, eso es todo. Está preocupada por nuestro futuro. Solo necesita tiempo para procesar el cambio en nuestras circunstancias. Se había dicho a sí mismo que el amor que compartían era más fuerte que el dinero, que habían construido algo real más allá de las cuentas bancarias y las propiedades y las vacaciones en yates privados. Se había convencido de que ella lo amaba por quien era, no por lo que tenía. Qué conveniente resultó ser ese autoengaño, qué cómodo fue cerrar los ojos ante la verdad que ahora su hijo, con su honestidad brutal e inocente, coloca frente a él sin ningún filtro protector. ¿Quién es él? Las palabras salen antes de que pueda detenerlas, y odia cómo suenan, desesperadas, patéticas, como si la identidad del otro hombre importara en lo más mínimo cuando el verdadero golpe es que existe otro hombre en primer lugar. El niño mueve la cabeza, señalando que no sabe el nombre, pero sus ojos se llenan de lágrimas nuevamente. Solo sé que tiene dinero. Papá. Mucho dinero. Ella se reía cuando hablaba con él, de esa forma en que solía reírse contigo cuando me llevabas a su casa los fines de semana, antes de que se casaran. Pero ya no se ríe así contigo. Ya no te mira como te miraba antes. La observación del niño es devastadoramente precisa, el tipo de verdad que solo un niño puede articular porque aún no ha aprendido a maquillar la realidad para hacerla más soportable. El padre recuerda esa risa, la forma en que los ojos de ella brillaban cuando lo miraba en aquellos primeros meses, cuando acababan de conocerse en esa gala benéfica donde ella trabajaba como coordinadora de eventos. Ella había parecido tan impresionada por su éxito, tan genuinamente interesada en sus historias sobre cómo había construido su fortuna desde cero, cómo había transformado una idea en una startup y luego en un imperio. Le había hecho sentir no solo exitoso sino fascinante, como si su vida fuera una novela digna de ser contada. Ahora se pregunta si todo fue teatro desde el principio, si ella había visto en él no a un hombre sino a una oportunidad, un medio hacia un fin muy específico. Papá, no quiero que se vaya. La voz del niño se rompe completamente ahora, los sollozos sacudiendo su pequeño cuerpo. Pero tampoco quiero que tú estés triste. Sé que ya no tenemos tanto dinero como antes, pero yo no lo necesito. No necesito la consola nueva ni las vacaciones ni nada de eso. Solo te necesito a ti. ¿Por qué no es suficiente para ella? ¿Por qué el dinero es más importante que nosotros? Las preguntas del niño atraviesan el pecho del padre como flechas, cada una encontrando su blanco con precisión quirúrgica. ¿Cómo explicarle a un niño de 9 años que algunas personas miden el valor de otros por el tamaño de sus cuentas bancarias? ¿Cómo hacerle entender que hay quienes ven las relaciones como transacciones,
Contratos implícitos donde el amor es condicional al mantenimiento de cierto estilo de vida. ¿Cómo proteger su inocencia cuando la realidad misma se encarga de destrozarla? El padre extiende sus brazos y el niño se arroja hacia él, enterrando su rostro en el pecho de su padre mientras llora con la intensidad de quien finalmente puede descargar un peso que ha estado cargando solo durante demasiado tiempo. El padre lo abraza con fuerza, sintiendo los huesos pequeños bajo la piel, la fragilidad de este ser que depende completamente de él, que lo mira como si fuera un superhéroe incluso cuando está sentado en el suelo como un mendigo en su propia mansión. Lo siento, hijo. Lo siento mucho. Las palabras son inadecuadas, patéticas en su insuficiencia, pero son lo único que tiene para ofrecer en este momento. El tiempo parece suspenderse mientras permanecen así, padre e hijo aferrados el uno al otro en medio de una sala diseñada para impresionar a desconocidos pero incapaz de ofrecer consuelo a sus habitantes. La luz del atardecer que entra por los ventanales del piso al techo pinta todo en tonos dorados y naranjas, un contraste cruel con la oscuridad que ha invadido sus vidas. Las partículas de polvo flotan en los rayos de luz, miles de ellas moviéndose sin propósito, y el padre se identifica con ellas, suspendido, sin dirección, a merced de corrientes que no puede controlar. Su mente comienza a retroceder, repasando los eventos de los últimos meses como si fuera una película en reversa. Todo había comenzado con lo que parecía una oportunidad perfecta, una inversión que prometía multiplicar su fortuna. Había confiado en las personas equivocadas, firmado contratos sin la debida diligencia, convencido por su propia arrogancia de que era demasiado inteligente para ser engañado. Cuando todo comenzó a desmoronarse, había intentado salvaguardar algo, había movido parte de su riqueza a cripto en una cartera privada pensando que al menos eso estaría protegido del colapso general. Pero ni siquiera eso había importado cuando los mercados cayeron y los supuestos activos digitales seguros resultaron ser tan volátiles como todo lo demás en su vida. Las pérdidas se acumularon con una velocidad aterradora. Las propiedades que había usado como garantía fueron ejecutadas. Las inversiones se evaporaron. Los socios que juraban lealtad desaparecieron como fantasmas cuando el dinero dejó de fluir. En cuestión de meses, el imperio que había tardado 15 años en construir se redujo a escombros. Y durante todo ese tiempo, ella había estado allí, su esposa, la mujer que había prometido estar a su lado en la riqueza y en la pobreza, quien aparentemente había interpretado esos votos como sugerencias opcionales más que como compromisos vinculantes. ¿Cuándo la escuchaste hablar?, pregunta el padre, su voz ahora más controlada, pasando del shock a algo más frío, más calculado. El niño se separa ligeramente, limpiándose los ojos. Esta mañana. Muy temprano. Creo que pensó que todos estábamos dormidos todavía. Pero yo me desperté porque tuve una pesadilla, y la escuché en el vestidor, hablando bajito pero yo podía oír todo a través de la puerta. El niño hace una pausa, su labio inferior temblando. Papá, dijo que en 2 días como máximo se iría. Que él ya le consiguió un departamento en Belgrano, uno de esos edificios nuevos con seguridad y vista al río. Que ya no tenía que fingir más. Fingir. La palabra resuena en la mente del padre como una campana funeral. ¿Cuánto tiempo llevaba ella fingiendo? ¿Meses? ¿Años? ¿Alguna vez fue real lo que compartieron o toda su relación fue una elaborada actuación por su parte? Recuerda la boda, hace apenas 3 años, en ese viñedo exclusivo en Mendoza, con 300 invitados y una lista de espera de fotógrafos de revistas de sociedad peleando por cubrir el evento. Ella había llorado durante los votos, o al menos eso había parecido, lágrimas que él interpretó como emoción genuina pero que ahora, bajo esta nueva luz despiadada, podrían haber sido puro teatro. Recuerda cómo ella había insistido en un prenuptial agreement que protegiera sus respectivos patrimonios en caso de separación, algo que él había visto entonces como una formalidad pragmática y que ahora reconoce como la primera señal de que ella siempre había tenido una estrategia de salida. El padre se pone de pie con dificultad, sus piernas entumecidas por estar sentado en el suelo demasiado tiempo. El niño se aferra a su mano, como si temiera que si lo suelta, su padre también desaparecerá, también se evaporará como todo lo demás. Vamos, dice el padre, su voz adquiriendo una cualidad diferente, más firme, como si algo en su interior hubiera hecho clic,
como si el shock inicial estuviera siendo reemplazado por algo más activo, más determinado. ¿A dónde vamos, papá?, pregunta el niño, sus dedos apretando la mano de su padre. A buscar la verdad. Si voy a perder todo, al menos voy a saber exactamente qué estoy perdiendo y por qué. Suben las escaleras de mármol blanco, cada paso resonando en el silencio de la casa. Las fotografías enmarcadas que cubren la pared de la escalera los observan mientras suben. Imágenes de momentos aparentemente felices que ahora parecen escenas de una obra de ficción. Ahí está la foto de la boda. Ella sonriendo radiante con su vestido de Vera Wang que costó más que un auto de lujo. La foto de unas vacaciones en las Maldivas, ambos en trajes de baño de diseñador, brindando con champagne en una playa privada. La foto de Navidad del año pasado, los tres posando frente al árbol decorado por profesionales, todos sonriendo para la cámara como la familia perfecta del catálogo de la revista Caras. Mentiras. Todas mentiras cuidadosamente compuestas y enmarcadas. Llegan al segundo piso donde se encuentra la suite principal. La puerta del dormitorio está entreabierta, y a través de ella se puede ver la cama king size perfectamente hecha por la mucama que todavía viene 3 veces por semana porque el padre no ha tenido el coraje de despedirla todavía, de admitir en voz alta que ya no pueden permitirse ese lujo. La puerta del vestidor de ella, un espacio del tamaño de un dormitorio promedio, lleno de ropa de diseñadores que ella ni siquiera usa, está cerrada. El padre puede escuchar sonidos del otro lado, el roce de tela, el zip de una maleta, movimientos furtivos de alguien que no espera ser descubierta. Empuja la puerta sin llamar. Ella está allí, de espaldas a él, doblando un vestido de seda en una maleta Louis Vuitton abierta sobre el sofá de terciopelo del vestidor. Por un momento ella no registra su presencia, continúa con sus movimientos calculados, colocando una blusa de Chanel sobre el vestido, luego un par de zapatos Himmicho cuidadosamente envueltos en papel de seda. Es cuando él habla que ella se congela. Así que es verdad. Ella se voltea bruscamente, y por una fracción de segundo su rostro muestra sorpresa genuina, luego miedo, antes de que la máscara de compostura descienda sobre sus facciones como una cortina cayendo al final de una obra. Es hermosa, eso nadie puede negarlo. Alta, rubia, con pómulos que podrían cortar cristal y una figura mantenida con rigurosa disciplina entre clases de pilates y dietas supervisadas por nutricionistas. Usa leggings de Lululemon y un top deportivo que cuesta más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Su uniforme casual que paradójicamente requiere tanto esfuerzo y dinero como cualquier vestido de gala. Sus ojos, esos ojos verdes que él había amado, que había contemplado con adoración en tantas ocasiones, ahora lo miran con algo cercano al fastidio, como si él fuera una inconveniencia inesperada en su plan cuidadosamente trazado. No es lo que parece, dice ella, y las palabras son tan predecibles, tan cliché, que casi resultan cómicas. Él siente una risa amarga burbujeando en su garganta pero la contiene. ¿Ah, no? Porque me parece que estás empacando para irte. Me parece que has estado planeando esto mientras yo me desvivía tratando de encontrar una forma de salvar lo que queda de nuestra vida. Su voz es peligrosamente calmada, el tipo de calma que precede a las tormentas, pero ella parece no registrar la advertencia implícita. Necesito espacio, dice ella, cruzando los brazos sobre su pecho en un gesto defensivo. Todo esto ha sido muy estresante para mí también, ¿sabes? No es fácil ver cómo todo se derrumba así. La audacia de sus palabras lo deja momentáneamente sin habla. ¿Estresante para ella? La mujer que no tuvo que enfrentar a los acreedores, que no tuvo que explicar a los empleados porque ya no había dinero para pagarles, que no pasó noches en vela tratando de encontrar una solución mientras el mundo financiero que había construido se desintegraba. Pero ella continúa, su tono adquiriendo un filo de justificación propia. Vos me prometiste una vida, ¿te acordás? Me prometiste que siempre estaríamos bien, que nunca tendría que preocuparme por nada. Y mira dónde estamos ahora. ¿Dónde estamos? Su voz sube ligeramente de volumen ahora. Todavía tenemos esta casa, todavía tenemos. Pero ella lo interrumpe con una risa corta y amarga. Esta casa que está hipotecada hasta el techo. Esta casa que probablemente perderemos en 6 meses. ¿Querés que me quede y espere a que los del banco vengan a echarnos? ¿Querés que viva así,
con esa humillación. Hay algo visceral en la forma en que pronuncia la palabra humillación, como si la pobreza relativa, porque ni siquiera están verdaderamente pobres, solo significativamente menos ricos, fuera una enfermedad contagiosa que debe evitarse a toda costa. El niño aparece en el umbral de la puerta del vestidor, sus ojos moviéndose entre su padre y su madrastra. Ella lo ve y algo en su expresión se suaviza ligeramente, una concesión a la apariencia de humanidad. Tomasito, dice, usando el diminutivo que siempre le ha molestado al niño pero que ella insiste en usar. Esto es algo entre adultos, ¿sí? ¿Por qué no vas a tu habitación a jugar con tu Nintendo? El hecho de que ni siquiera recuerde que vendieron el Nintendo hace 2 meses para ayudar con los gastos, algo que el niño aceptó sin quejarse, es revelador en su indiferencia. Él se queda, dice el padre con firmeza. Él merece saber la verdad. De hecho, ya la sabe. Me contó lo que escuchó esta mañana. Los ojos de ella se agrandan ligeramente, y por primera vez aparece algo parecido a la vergüenza en su rostro, aunque es fugaz. No debiste estar espiando, Tomás, dice ella, su tono adquiriendo un matiz regañón que suena hueco y falso. Las conversaciones privadas de los adultos no son asunto de los niños. Conversaciones privadas. El padre se ríe ahora, pero es un sonido sin alegría, cortante como vidrio roto. ¿Te referís a las conversaciones con tu amante? ¿A los planes que estuviste haciendo a mis espaldas mientras yo trataba de mantener esta familia unida? Camina hacia el tocador donde ella tiene su teléfono apoyado, cargándose. Lo toma antes de que ella pueda reaccionar. ¿Qué haces?, grita ella, moviéndose hacia él, pero él levanta el teléfono fuera de su alcance. Dame eso. Es mi privacidad. ¿Privacidad? Su voz gotea sarcasmo. ¿Qué privacidad hay entre marido y mujer? ¿No se supone que compartimos todo? Mira la pantalla. Está bloqueada con código, por supuesto, pero él conoce el código porque ella se lo dio hace años, en aquellos días cuando todavía fingían tener un matrimonio basado en la confianza. Marca los números, su fecha de cumpleaños, algo tan predecible que casi resulta patético, y el teléfono se desbloquea. No te atrevas, dice ella, su voz subiendo a un tono casi histérico. Es ilegal revisar el teléfono de otra persona sin permiso. Pero él ya está scrolleando, buscando, y no tarda mucho en encontrar lo que busca. Hay una carpeta de WhatsApp con un contacto guardado simplemente como M. Abre la conversación y comienza a leer en voz alta, su voz volviéndose más metálica con cada palabra. Ya no aguanto más estar aquí. La casa se siente como una tumba. Pausa, mira hacia ella. Sus ojos están fijos en el suelo. Continúa. El departamento en Belgrano es perfecto. Vista al río, exactamente como quería. ¿Cuándo puedo mudarme? Otra pausa. Ya empaqué la mayoría de mis cosas importantes. Las joyas están en la caja fuerte del banco desde la semana pasada, así no sospecha nada. Con cada palabra que lee, el rostro de ella se va poniendo más pálido, pero también más desafiante, como si estuviera decidiendo que ya no tiene sentido fingir, que la máscara puede caer porque de todos modos la obra ha terminado. Es que no entendés, dice ella finalmente, su voz adquiriendo un tono de súplica que suena ensayado. Me estaba ahogando acá. Vos estás tan consumido con tus problemas financieros que ya ni me ves. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación real? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba yo? La inversión de la realidad es tan completa, tan descarada, que él casi admira su audacia. ¿Qué cómo estabas vos? Repite lentamente. ¿Querés que hablemos de cómo estabas vos mientras yo perdía todo lo que había construido? Estabas perfectamente bien, al parecer. Lo suficientemente bien como para estar planeando tu escape con tu nuevo proveedor. Casi escupe las últimas palabras. Ella se endereza, sus ojos brillando ahora no con vergüenza sino con algo más oscuro, más honesto. ¿Y qué esperabas? ¿Que me quedara y me hundiera con vos? ¿Que viviera como una pobretona después de haberme acostumbrado a todo esto? Hace un gesto amplio que abarca el vestidor lleno de ropa de miles de dólares, los zapatos ordenados en estantes iluminados como obras de arte en un museo,
las carteras colgadas con el cuidado que otros reservan para antigüedades preciosas. Yo no me casé para esto. Me casé por la vida que me prometiste. Y ya no podés darme esa vida, así que ¿por qué debería quedarme? La desnudez brutal de su lógica tiene una cualidad casi refrescante en su honestidad. Finalmente, después de 3 años de matrimonio, está diciendo la verdad sin adornos ni justificaciones. El padre siente algo quebrarse en su interior, no su corazón, eso ya estaba roto, sino algo más fundamental, alguna creencia residual en que las personas son básicamente buenas, que el amor puede existir más allá de lo transaccional. ¿Y Tomás? Pregunta, señalando al niño que está parado en la puerta, escuchando todo, sus ojos moviéndose entre los dos adultos como si estuviera viendo un accidente de auto en cámara lenta. ¿Qué pasa con él? Ella mira al niño, y por un momento, solo un momento, hay algo parecido a la tristeza en su expresión, aunque es difícil saber si es tristeza genuina o simplemente el reconocimiento social de que debe parecer triste en esta situación. Lo voy a extrañar, dice suavemente, y las palabras suenan sinceras hasta que añade, pero él no es mi hijo. Es tuyo. Es tu responsabilidad. La claridad con la que traza esa línea divisoria, mi hijo versus tu hijo, es como un bisturí cortando cualquier ilusión de que alguna vez formaron una familia real. El niño hace un sonido, algo entre un sollozo y un jadeo, y sale corriendo del vestidor. Escuchan sus pasos bajando las escaleras, el portazo distante de su habitación. El padre quiere ir tras él, consolarlo, pero también sabe que esta conversación debe terminarse primero, que debe obtener respuestas ahora porque una vez que ella se vaya, nunca las tendrá. ¿Quién es él? Pregunta nuevamente, esta vez esperando una respuesta real. Ella suspira, como si la pregunta fuera tediosa. Se llama Martín. Lo conocí en el club, hace 6 meses. Es dueño de una cadena de concesionarias de autos. Tiene dinero de verdad, no dinero que aparece y desaparece como. Deja la frase colgando, pero el insulto implícito es claro. 6 meses. Llevaban 6 meses en esto mientras él luchaba por mantener todo junto, mientras sacrificaba su salud, su sueño, su cordura tratando de encontrar una salida del desastre financiero. 6 meses en los que ella compartía su cama de noche y su vida de día mientras planeaba su deserción. ¿Te acostaste con él? La pregunta sale antes de que pueda detenerla, y odia cómo suena. Posesiva, herida, patética. Ella lo mira directamente ahora, y en su mirada hay algo cruel, algo que disfruta del dolor que está causando. ¿Importa? Ya me decidí. Me voy. La respuesta no verbal es respuesta suficiente. El padre siente náuseas, un mar revolviéndose en su estómago, pero se obliga a mantener la compostura. Está bien, dice con una calma que no siente. Entonces ándate ahora. No en 2 días. Ahora. Termina de empacar y ándate. Ella pestañea, claramente sorprendida por la directividad repentina. Pero yo pensé que podríamos hacer esto civilizadamente, que yo podría. ¿Civilizadamente? La palabra sale como una bofetada. No hay nada civilizado en lo que hiciste. No hay nada civilizado en mentir y engañar mientras tu marido se desmorona tratando de salvar lo que ustedes construyeron juntos. Así que no vamos a hacer esto según tus términos. O te vas ahora, o yo llamo a Martín. Pronuncia el nombre con veneno, y le cuento exactamente qué tipo de mujer está por recibir. Es un farol parcial porque no tiene el número de Martín, pero el efecto es inmediato. Ella se mueve rápidamente ahora, arrojando más ropa en las maletas, ya sin el cuidado anterior, solo queriendo completar el proceso y salir de allí antes de que él cambie de opinión o haga algo más impredecible. Mientras la observa empacar, el padre siente una extraña distancia. Esta resposta fue pausada porque Claudia tingiu seu limite máximo de caracteres para uma mensagem. Clique en continuar para que Claude prosiga. Continuar o Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas. Como si estuviera viendo todo desde muy lejos, desde fuera de su propio cuerpo. Esta mujer que se mueve frenéticamente por el vestidor, guardando sus posesiones con urgencia nerviosa, es una extraña para él. Tal vez siempre lo fue. Tal vez nunca conoció a la persona real debajo de la máscara hermosa.
debajo de las sonrisas calculadas y los gestos afectuosos que ahora reconoce como parte de una actuación magistral. Se pregunta si ella misma sabe quién es realmente, o si ha vivido interpretando roles durante tanto tiempo que ya no hay una persona auténtica debajo de todas esas capas de pretensión. Las joyas, dice él de repente, recordando la frase que había leído en los mensajes. Dijiste que las pusiste en una caja fuerte del banco. ¿Qué joyas? Ella duda, su mano congelada sobre un suéter de cachemira. Las que me regalaste, admite finalmente. El collar de diamantes. Los aretes de esmeraldas. El brazalete de oro blanco. Cada ítem que menciona representa miles de dólares, regalos que él le había dado en aniversarios y cumpleaños, tokens de un amor que creía compartido. La idea de que ella los había asegurado, los había protegido como activos valiosos mientras lo dejaba a él enfrentar la ruina, es casi impresionante en su egoísmo puro. Esas joyas son legalmente mías, dice ella rápidamente, defensiva. Fueron regalos. No podés reclamarlas. Y técnicamente tiene razón, por supuesto. Los regalos dados durante el matrimonio generalmente pertenecen al receptor. Pero la legalidad de sus acciones no hace que sean menos traicioneras. Quédate con ellas, dice él con voz cansada. Quédate con todo. Véndelas, empeñalas, haz lo que quieras. Claramente las valorás más que cualquier cosa que compartimos. Ella no responde, simplemente continúa empacando, y él se da cuenta de que no hay nada más que decir. Las palabras se han agotado. Los argumentos son inútiles. Esta conversación terminó en el momento en que él leyó esos mensajes, o tal vez terminó hace meses sin que él lo supiera, mientras ella ya había pasado a su próximo capítulo y él seguía viviendo en un libro que ya había sido cerrado. Se da vuelta y sale del vestidor, baja las escaleras con pasos pesados que resuenan en la casa vacía, y camina hacia la habitación de su hijo. La puerta está cerrada, pero puede escuchar los sollozos apagados desde adentro, el sonido de un niño tratando de llorar en silencio para no molestar a nadie. Toca suavemente antes de entrar. Tomás está acostado en su cama, abrazando una almohada, su cuerpo pequeño sacudido por los espasmos del llanto. La habitación está llena de recordatorios de una infancia que ha sido forzada a madurar demasiado rápido. Pósters de superhéroes en las paredes, estantes con libros infantiles y figuras de acción, una pista de autos de juguete en un rincón que no ha sido usada en meses. El padre se sienta en el borde de la cama y pone su mano sobre la espalda del niño, sintiendo la fragilidad de sus huesos bajo la piel. Lo siento, hijo, dice, su voz quebrándose. Siento mucho que tuvieras que escuchar todo eso. Siento que te metí en esta situación. El niño se voltea y lo mira con ojos rojos e hinchados. ¿Es mi culpa, papá? ¿Ella se va porque yo estoy acá? Tal vez si yo me hubiera portado mejor, si hubiera sido más callado, si no hubiera necesitado tantas cosas. Las palabras destrozan al padre, la idea de que este niño inocente está asumiendo responsabilidad por las acciones de adultos egoístas. No, 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 lo interrumpe, tirando de él hacia un abrazo. Nada de esto es tu culpa. ¿Me escuchas? Nada. Esto es sobre ella, sobre sus elecciones, sobre lo que ella valora. Vos sos perfecto exactamente como sos. Pero incluso mientras dice las palabras, se pregunta si está mintiendo. Porque si él no hubiera fallado financieramente, si hubiera tomado mejores decisiones, si hubiera protegido su riqueza, tal vez ella no se estaría yendo. Tal vez su amor, o lo que sea que haya sido, habría sobrevivido. Entonces se da cuenta de lo absurdo de ese pensamiento. Un amor que depende de saldos bancarios no es amor en absoluto. Es prostitución glorificada, un contrato de servicios con un barniz de romance. Y su hijo merece ver, aunque sea doloroso, que hay cosas más valiosas que el dinero, que la lealtad y el carácter importan más que las cifras en una cuenta. Escuchan ruidos arriba, maletas siendo arrastradas, tacones golpeando contra el mármol. Ella está bajando. El padre se tensa involuntariamente, preparándose para la despedida final, pero no está seguro de si bajará a enfrentarla o si simplemente esperará aquí, en el refugio de la habitación de su hijo, hasta que ella se haya ido. La decisión es tomada por él cuando escucha su voz llamándolo desde el hall.
Necesito hablar con vos antes de irme. Su tono es más suave ahora, quizás arrepentida, o quizás simplemente consciente de que debe mantener alguna apariencia de decoro para su propia autoestima. Quédate acá, le dice al niño. Vuelvo en un minuto. Pero Tomás agarra su mano. No, voy con vos. No quiero estar solo. El padre asiente y juntos salen de la habitación, tomados de la mano, padre e hijo unidos contra lo que sea que venga. Ella está en el hall de entrada, rodeada de 4 maletas Louis Vuitton y 2 bolsos de mano. Está impecablemente maquillada, su cabello perfecto, como si estuviera yendo a un evento social en lugar de abandonando a su familia. Un auto negro está esperando afuera, visible a través de las puertas de vidrio, probablemente enviado por el tal Martín, su nuevo salvador financiero. Yo solo quería decir, comienza ella, y su voz tiene una cualidad estudiada que sugiere que ha ensayado estas palabras. Que lamento que las cosas hayan resultado así. Realmente esperaba que pudiéramos hacer que funcionara. Las palabras son tan genéricas, tan vacías de contenido real, que podrían ser sacadas de un guión de telenovela. El padre no responde, simplemente la mira, esperando que llegue al punto. Ella se mueve incómodamente bajo su mirada silenciosa, luego se agacha para quedar a la altura de Tomás. Tomasito, dice con voz suave, quiero que sepas que siempre te tuve cariño. Fuiste un niño muy dulce. El uso del pasado es revelador. Fue, como si el niño ya fuera parte de su historia, un capítulo cerrado. Tomás no dice nada, simplemente aprieta más fuerte la mano de su padre. Ella busca en su cartera y saca un billete de 500 pesos, extendiéndoselo al niño como si fuera una propina generosa. Cómprate algo lindo, ¿sí? La oferta es tan inapropiada, tan completamente desconectada de la magnitud del momento, que el padre casi se ríe. No, dice Tomás con voz temblorosa pero clara. No quiero tu plata. Es probablemente la primera vez en su vida que rechaza algo de un adulto, y el padre siente un orgullo feroz mezclado con su dolor. Ella retira la mano, guardando el billete con un movimiento rápido que sugiere alivio de no tener que desprenderse ni siquiera de esa pequeña cantidad. Se pone de pie y mira al padre directamente. Mi abogado te va a contactar sobre el divorcio. Espero que podamos mantener esto amigable. Amigable. Como si fuera posible tener un divorcio amigable después de lo que acaba de pasar. ¿Tu abogado?, pregunta él, una ceja levantándose. ¿Ya tenés abogado? Por supuesto que sí. ¿Hace cuánto que lo tenés? ¿Un mes? ¿2? ¿3? Ella tiene la decencia de verse incómoda. Solo estaba preparándome para todas las posibilidades, murmura. Siendo práctica. Práctica. Ese es su eufemismo para premeditada traición. El padre sacude la cabeza, ya sin energía para pelear. Haz lo que tengas que hacer. Mi abogado hablará con tu abogado. Pero te advierto ahora, voy a pelear por cada centavo que legalmente me corresponde. No voy a hacerte las cosas fáciles. Es una amenaza hueca porque ambos saben que hay muy poco que pelear ahora, pero necesita decirlo, necesita que ella sepa que no va simplemente a acostarse y dejar que lo pise. Ella asiente, ya retrocediendo hacia la puerta, ansiosa por terminar esta escena incómoda. Cuídate, dice, y las palabras son tan automáticas, tan desprovistas de sentimiento real, que podrían ser dichas a un extraño en la calle. No abraza al niño. No besa al padre. Simplemente se da vuelta, sus tacones haciendo clic contra el mármol mientras camina hacia la puerta. El chofer sale del auto y comienza a cargar sus maletas en el baúl. Ella se desliza en el asiento trasero sin mirar atrás, sin una última mirada a la casa que compartió durante 3 años, sin un gesto de despedida al niño que la está mirando con el corazón roto. El auto arranca, las ruedas crujiendo sobre la grava del camino de entrada, y entonces simplemente se va, desapareciendo por el portón automático que se cierra detrás de ella con un clic definitivo. Y así, tan simple como eso, ella sale de sus vidas, dejando atrás solo el eco de su perfume caro y el vacío donde alguna vez existió la ilusión de una familia. El padre y el hijo se quedan parados en el hall de entrada durante un largo momento, ninguno de los dos seguro de qué hacer ahora. El silencio de la casa es opresivo,
un peso físico que presiona contra ellos. Entonces Tomás habla, su voz pequeña en el vasto espacio. ¿Estás bien, papá? Es una pregunta tan cargada, tan imposible de responder honestamente, que el padre casi se ríe. No, no está bien. Está destruido. Ha perdido su fortuna, su esposa, su sentido de identidad, su fe en su propio juicio. Pero cuando mira a su hijo, a este pequeño ser que ha soportado tanto, que ha visto más dolor en sus 9 años de lo que cualquier niño debería ver, encuentra algo dentro de sí mismo que se niega a rendirse. Voy a estarlo, dice finalmente, y es la verdad más honesta que puede ofrecer. No está bien ahora, pero va a estarlo. Tiene que estarlo, por este niño que depende de él, que lo mira como si fuera su ancla en un mundo que se ha vuelto loco. Vamos a la cocina. ¿Tenés hambre? Tomás asiente, aunque probablemente no tiene hambre realmente, pero ambos necesitan hacer algo normal, algo ordinario que les recuerde que la vida continúa incluso después de que tu mundo se desmorona. En la cocina enorme con sus electrodomésticos de acero inoxidable de grado profesional que raramente usan porque solían comer afuera o tener chef privado, el padre comienza a buscar en la heladera y las alacenas. No hay mucho. La mucama dejó de hacer las compras grandes hace semanas cuando quedó claro que no había dinero para mantener la casa completamente abastecida. Encuentra fideos, salsa de tomate de frasco, algunos vegetales algo marchitos. ¿Qué te parece si hacemos pasta?, propone, y Tomás asiente con una pequeña sonrisa, la primera desde esta mañana. Mientras hierve el agua y calienta la salsa, algo terapéutico emerge del acto simple de cocinar. Sus manos se mueven automáticamente, realizando tareas domésticas que no había hecho en años, que había delegado a empleados porque era demasiado importante, demasiado ocupado, demasiado exitoso para preocuparse por cosas mundanas como preparar la cena. Ahora, parado en esta cocina ridículamente cara haciendo una comida ridículamente simple, se da cuenta de que tal vez perdió el rumbo hace mucho tiempo, que tal vez el éxito lo había alejado de las cosas que realmente importan. Tomás se sienta en uno de los bancos altos de la isla de cocina, columpiando sus piernas que no llegan al suelo, observando a su padre moverse por la cocina. «Papá», dice después de un rato, ¿vamos a perder esta casa? Es una pregunta directa que merece una respuesta directa. El padre deja de revolver la salsa y mira a su hijo. Probablemente, admite. Si no puedo encontrar una forma de pagar la hipoteca. Sí, vamos a perderla. Ve el miedo cruzar el rostro del niño y rápidamente añade, pero eso no significa que nos vamos a quedar en la calle. Significa que vamos a vivir en un lugar diferente, más pequeño, pero que va a ser nuestro hogar de verdad. ¿Como un departamento?, pregunta Tomás. Sí, como un departamento. O una casa más chica. Algo que podamos mantener. El niño considera esto por un momento, luego asiente. Está bien. Esta casa es demasiado grande de todos modos. Siempre me sentía perdido acá. La simple aceptación del niño, su disposición a adaptarse sin quejas, hace que el corazón del padre se expanda con amor y se contraiga con culpa al mismo tiempo. Este niño merece más de lo que él puede darle ahora, pero tal vez, y esta es una idea nueva que apenas comienza a formarse, tal vez lo que puede darle ahora es más valioso que lo que le dio antes. Sirve la pasta en 2 platos, la lleva a la mesa de la cocina que es más íntima que el comedor formal donde solían tener las cenas cuando había visitas que impresionar. Se sientan uno frente al otro, padre e hijo, y comen en un silencio que es casi cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos pero unidos por su presencia mutua. Después de unos minutos, Tomás habla nuevamente. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» El padre asiente, preparándose para otra pregunta difícil sobre la situación, sobre el futuro incierto, sobre por qué la gente lastima a otras personas. ¿Ella alguna vez me quiso realmente? La pregunta golpea al padre como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo responder eso honestamente sin destruir más a este niño que ya ha sido lastimado suficiente? Se toma su tiempo masticando, componiendo sus pensamientos, buscando el equilibrio correcto entre verdad y protección. Yo creo, dice lentamente, que ella te tenía cariño a su manera. Pero algunas personas no son capaces de querer de la forma en que otras personas necesitan ser queridas.
No es tu culpa. No es porque vos no seas Kaebel. Es porque ella tiene limitaciones, cosas rotas dentro de ella que la hacen incapaz de conectarse realmente con otros. No estás seguro de si eso es verdad o solo una racionalización conveniente, pero suena mejor que decir no, ella nunca te quiso, solo te toleró porque venías en el mismo paquete que mi dinero. Tomás parece aceptar la explicación, asintiendo pensativamente mientras enrolla fideos en su tenedor. Yo te quiero, papá, dice de repente, mirando hacia arriba. Siempre te voy a querer, incluso si nunca más tenemos plata. Las palabras son tan puras, tan incondicionales, que el padre siente lágrimas quemándole los ojos. Se las limpia rápidamente, no queriendo que el niño lo vea llorar otra vez. Yo también te quiero, hijo, más que a nada en este mundo. Y es la verdad más absoluta que ha pronunciado en años. Más verdadera que cualquier promesa que le hizo a su esposa en el altar, más verdadera que cualquier pitch que le dio a inversores, más verdadera que cualquier declaración en formularios de impuestos o contratos comerciales. Este niño es su ancla, su razón para seguir adelante cuando cada fibra de su ser quiere simplemente rendirse. Terminan de comer y lavan los platos juntos, un ritual doméstico que crea un pequeño espacio de normalidad en medio del caos. Es tarde ya, el sol habiéndose puesto completamente, dejando la casa sumida en las sombras que las luces artificiales no logran completamente dispersar. El padre acompaña a Tomás a su habitación para la rutina de dormir. El niño se pone el pijama, se cepilla los dientes, se mete en la cama con su dinosaurio de peluche favorito que ha tenido desde que era bebé, gastado y remendado pero todavía amado. El padre se sienta en el borde de la cama, como lo ha hecho miles de noches, preparándose para leer un capítulo del libro que están leyendo juntos, una historia de aventuras sobre un niño que descubre que tiene poderes mágicos. Pero esta noche, antes de que pueda abrir el libro, Tomás lo detiene. Papá, ¿te acordás cuando éramos solo vos y yo? Antes de que ella llegara. El padre asiente, recordando esos años después del divorcio de la madre de Tomás, cuando era solo ellos dos contra el mundo. Éramos felices entonces, ¿no? Incluso viviendo en ese departamento chico. Era verdad. Habían sido felices, o al menos contentos, con una simplicidad que luego se perdió en la búsqueda de más. Más dinero, más estatus, más validación externa de su éxito. Sí, éramos felices, confirma el padre. ¿Y sabes qué? Vamos a ser felices otra vez. Va a llevar tiempo, y no va a ser fácil, pero vamos a estar bien. Porque nos tenemos el uno al otro, y eso es lo que realmente importa. Tomás sonríe, sus párpados ya cayéndose con el cansancio del día emocionalmente agotador. ¿Me lo prometes?, pregunta con voz adormilada. Te lo prometo, dice el padre, besando su frente. Ahora dormí. Mañana es un nuevo día. Apaga la luz de la mesita y sale silenciosamente, dejando la puerta entreabierta como a Tomás le gusta. De vuelta en el pasillo, la casa lo envuelve nuevamente en su silencio opresivo. Camina sin propósito particular, bajando las escaleras, atravesando el living, el comedor, el estudio. Cada habitación está llena de objetos caros que ya no significan nada. Símbolos vacíos de un éxito que resultó ser tan frágil como el vidrio. Termina en su estudio, una habitación con paneles de madera oscura y estantes llenos de libros que compró para verse intelectual pero nunca leyó. Su escritorio masivo de caoba está cubierto de papeles, facturas sin pagar, cartas de acreedores, estados de cuenta que muestran números en rojo. Se deja caer en su silla de cuero, sintiendo el peso de todo finalmente presionando sobre él sin la distracción de tener que mantener la compostura frente a su hijo. Aquí, solo en la oscuridad rota solo por la luz de su lámpara de escritorio, puede permitirse sentir la magnitud completa de su pérdida. No solo la pérdida financiera, aunque esa es devastadora, sino la pérdida de su identidad. Porque, ¿quién es él sin el dinero? Durante años se definió por su éxito, por los ceros en su cuenta bancaria, por el reconocimiento en su industria, por la envidia apenas disfrazada en los ojos de otros cuando mencionaban su nombre. Ahora todo eso se ha ido, y se encuentra mirando al vacío donde solía estar su sentido de sí mismo. ¿Quién es este hombre que mira fijamente documentos financieros que no puede pagar?
viviendo en una casa que pronto no será suya, abandonado por una mujer que probablemente nunca lo amó realmente. La tentación de simplemente rendirse es abrumadora. Sería tan fácil dejarse arrastrar por la desesperación, ahogarse en alcohol o pastillas o simplemente en la apatía que lo invita a abandonar la lucha. Pero entonces piensa en el niño durmiendo arriba, confiando en que su padre lo protegerá, creyendo en la promesa que acababa de hacer. No puede rendirse. No tiene ese lujo. Tiene responsabilidades que van más allá de su propia miseria. Se endereza en su silla y comienza a examinar los documentos con ojos más claros, buscando patrones, buscando una salida o al menos un camino menos doloroso a través de este desastre. Mientras revisa papeles, algo llama su atención. Una carpeta que no había notado antes, metida entre contratos y estados de cuenta. La saca y la abre, descubriendo que contiene documentos sobre inversiones que su esposa había hecho a nombre de ambos durante el matrimonio. Comienza a leer más detenidamente, y lentamente una imagen comienza a formarse, una imagen que hace que su sangre se enfríe. Hay transferencias aquí, fondos movidos de cuentas conjuntas a cuentas solo a nombre de ella, todas fechadas en los últimos 6 meses. Cantidades que individualmente parecen razonables, gastos de la casa, renovaciones, inversiones personales, pero que colectivamente suman cientos de miles de dólares. Dinero que supuestamente se gastó en la familia pero que claramente fue desviado para sus propios fines. Su mente, trabajando como investigador ahora en lugar de víctima, comienza a conectar fechas. Las transferencias comenzaron exactamente al mismo tiempo que los mensajes con M según las fechas que había visto en su teléfono. Ella no solo estaba planeando su escape, estaba financiándolo con su dinero, preparando su nido para cuando finalmente saltara. La traición adquiere nuevas capas, cada una más dolorosa que la anterior. No solo lo engañó emocionalmente, lo robó sistemáticamente mientras él luchaba por mantener a flote su empresa en colapso. Sigue excavando, ahora con propósito renovado, y encuentra más. Encuentra correos electrónicos impresos, debe haberlos dejado por accidente cuando estaba empacando apurada, entre ella y su abogado, discutiendo estrategias para maximizar lo que podría obtener en un divorcio. Los correos están fechados hace 2 meses, mucho antes de que la situación financiera se volviera verdaderamente desesperada, sugiriendo que sus planes de escape no fueron precipitados por las dificultades, sino que las dificultades simplemente aceleraron planes que ya estaban en marcha. Hay discusiones sobre cómo documentar sus contribuciones al matrimonio, cómo posicionarse como víctima de su mismanagement financiero, cómo asegurarse de que salga con la mayor parte posible de los activos restantes. Es todo tan calculado, tan premeditado, que el padre casi tiene que admirar la eficiencia fría de su traición. Entonces encuentra algo más, algo que hace que su corazón se detenga. Es una serie de mensajes de texto, impresos y destacados, entre ella y alguien etiquetado solo como RG. Lee con creciente horror mientras ella discute su relación con él, describiendo su matrimonio como conveniente y a él como un medio para un fin. Hay discusiones sobre cómo mantuvo la fachada porque todavía había dinero que ordeñar, y cómo sabía que eventualmente se cagaría todo y entonces podría pasar al siguiente. Los mensajes están fechados hace más de 1 año, mucho antes de que hubiera cualquier problema financiero, revelando que su plan de deserción no fue reactivo sino parte de su estrategia desde el principio. La revelación es como ser golpeado con un mazo. Nada de lo que compartieron fue real. Desde el día que se conocieron, él fue un mark, un objetivo, alguien a quien explotar hasta que ya no fuera útil. Cada te amo, cada sonrisa, cada momento de aparente intimidad fue teatro, una performance diseñada para mantenerlo enganchado mientras ella extraía lo que podía antes de moverse al siguiente objetivo más lucrativo. El dolor es tan agudo que casi se siente físico, una punzada en el pecho que hace difícil respirar. Se permite unos minutos de solo sentarlo, de dejar que el dolor lo lave como una ola, sabiendo que resistirlo solo lo hará más fuerte cuando finalmente regrese. Pero entonces, lentamente, el dolor comienza a transformarse en algo diferente. Algo más frío, más enfocado. Enojo. No el tipo de enojo explosivo que hace que la gente haga cosas estúpidas, sino el tipo calculado que hace que la gente tome decisiones estratégicas. Si ella pensaba que podía simplemente destrozar su vida,
robar su dinero, traumatizar a su hijo y salir caminando hacia una puesta de sol con su nuevo proveedor sin consecuencias, estaba muy equivocada. Él era un hombre de negocios exitoso antes de que todo se desmoronara, y aunque perdió su fortuna, no perdió su cerebro ni su determinación. Comienza a organizar los documentos metódicamente, separándolos en categorías: evidencia de transferencias fraudulentas, comunicaciones que prueban premeditación, documentos que muestran ocultamiento de activos. Cada pieza es fotografiada con su teléfono y guardada en múltiples ubicaciones cloud. Escribe notas detalladas sobre fechas, montos, patrones. Para cuando las primeras luces del amanecer comienzan a filtrarse por las ventanas del estudio, tiene un caso construido, un expediente completo que muestra no solo infidelidad sino potencial fraude financiero y desfalco de fondos maritales. Toma su teléfono y marca el número de Ricardo, su abogado personal, alguien que ha sido su consejero durante años y que, a diferencia de muchos otros, no desapareció cuando el dinero se evaporó. La llamada va al buzón de voz. Es muy temprano aún, así que deja un mensaje. Ricardo, soy yo. Necesito verte hoy, es urgente. Tengo evidencia de que mi esposa estuvo desviando fondos matrimoniales y ocultando activos en preparación para el divorcio. Trae todo lo que necesites para una estrategia legal agresiva. Ya no estoy jugando a la defensiva. Cuelga sintiéndose más enfocado de lo que ha estado en meses. Se ducha, se afeita, se pone un traje limpio. Cuando se mira en el espejo, ve algo diferente de lo que vio ayer. Todavía está la tensión alrededor de sus ojos, todavía están las nuevas arrugas y el cabello que parece haber encanecido de la noche a la mañana. Pero también hay algo más. Determinación. Propósito. Un hombre que ha tocado fondo y ha decidido que la única dirección posible es hacia arriba. Va a la cocina y prepara desayuno, huevos revueltos, tostadas, jugo de naranja, y lo lleva en una bandeja a la habitación de Tomás. El niño todavía está durmiendo, enrollado con su dinosaurio de peluche, su rostro finalmente en paz después del tumulto del día anterior. El padre lo sacude suavemente. Tomás, despertate. Traje desayuno. El niño abre los ojos lentamente, desorientado por un momento antes de que los eventos de ayer regresen. El padre ve el miedo cruzar su rostro, la anticipación de más dolor, más pérdidas. Pero entonces nota la bandeja de desayuno y se sienta, mirando a su padre con ojos grandes. ¿Qué es esto?, pregunta. Desayuno en la cama, dice el padre con una sonrisa que es la primera genuina en días. Pensé que nos lo merecíamos después del día que tuvimos ayer. Comen juntos en la cama de Tomás, compartiendo tostadas y hablando de cosas pequeñas. ¿Qué hacer hoy? ¿Qué películas podrían mirar? Si deberían intentar hornear galletas más tarde. Son conversaciones deliberadamente mundanas, un esfuerzo consciente por crear normalidad, por mostrarle a Tomás que la vida continúa, que pueden ser felices incluso en medio del caos. Después del desayuno, el padre le explica que tiene que reunirse con su abogado pero que volverá pronto, y que la vecina, una señora mayor que siempre fue amable con ellos, vendrá a quedarse con él por unas horas. En la oficina de Ricardo, el padre coloca todos los documentos que encontró sobre el escritorio. Ricardo, un hombre de 60 años con la experiencia que viene de décadas practicando derecho familiar, los revisa con expresión cada vez más seria. Esto es sustancial, dice finalmente. Si podemos probar que ella estaba desviando fondos matrimoniales con premeditación mientras vos estabas luchando por salvar la situación financiera de la familia, cambia completamente la dinámica del divorcio. Hace una pausa, mirando directamente a su cliente. Pero tengo que preguntarte, ¿querés venganza o querés resolver esto de la forma menos dolorosa posible? Es una pregunta justa, y el padre se toma su tiempo considerándola. Parte de él quiere hacer que ella sufra, quiere exponerla públicamente, quiere que enfrente consecuencias legales por lo que hizo. Pero entonces piensa en Tomás, en cómo prolongar este conflicto solo extendería el trauma del niño. Quiero justicia, dice finalmente. Quiero que sea responsabilizada, pero no quiero que esto se convierta en una guerra que dañe más a mi hijo. Usa esta evidencia como leverage. Hacele saber que si intenta llevarse más de lo que legalmente le corresponde, o si intenta pelear por custodia compartida cuando es obvio que no le importa el niño,
Vamos a presentar todo esto en COR 2/2. Esta resposta foi pausada porque Claudia tingiu seu limite máximo de caracteres para uma mensagem. Clique en continuar para que Claude prosiga. Continuar o Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas.